Bendiciones, queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están, queridos hermanos? Gloria a Dios, bendiciones a quienes nos siguen por las redes sociales, gloria a Dios. Hoy vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1. Déjenme traigo tantito el pizarrón. Bien, entonces vamos a leer Génesis 12. Amén, desde el versículo 1, queridos hermanos. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer ahorita del 1 al 3. En el nombre de Jesús dice así, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, queridos hermanos, esta es la parte cuando Dios llama a Abraham para tomar su vida y de él construir una familia que vendría a ser después un pueblo y después una gran nación en la cual vendría a nacer el Cristo. Pero el versículo 3 llama la atención, como dice el Señor: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si revisamos el libro de Génesis, esta va a ser la primera de muchas ocasiones en que Dios hace esta promesa a Abraham. ¿Sí? Podemos avanzar y, por ejemplo, en los versículos, el mismo capítulo 12, pero el versículo 7, dice la palabra que apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es la segunda vez que el Señor lo llama y le dice acerca de su descendencia: yo voy a dar esta tierra a tu descendencia. ¿Sí? Podemos avanzar al capítulo 13 y vamos a ver lo que dice el versículo 14. Génesis 13, 14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Esta es la tercera vez que Dios le dice: yo te voy a dar descendencia, yo te voy a dar esta tierra para tu descendencia. Luego, si pasamos al capítulo 15 de Génesis, el versículo 4 dice así: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces, para este momento ya son 4 veces que Dios le dice: yo te voy a dar esta tierra.
Yo voy a levantarte descendencia y a ti y a tu descendencia les daré toda esta tierra. Todo lo que ves, yo se los voy a entregar. Y entonces Abraham, pasando el tiempo, desde que salió de la tierra de Mesopotamia y viaja hacia el occidente, hacia la tierra de Canaán, él se está preguntando, y bueno, ¿cómo va a ser esto si yo no tengo hijo? Entonces, por eso vemos aquí en el capítulo 15 que dice, bueno, Señor, creo en ti, pero ¿cómo sabré que la voy a heredar? ¿Cómo sabré que esto va a ser? Entonces, aquí es donde Dios va a hacer el pacto y el juramento. Dios le dice a Abraham, mira, Abraham, tráete una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. O sea, partió la becerra, partió la cabra y partió el carnero. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer un pacto con él. De manera, en la antigüedad, los pactos se hacían así. Se ofrecía un animal y se partía por la mitad y ambas personas o ambas partes del acuerdo, del pacto, pasaban por en medio, una de un lado y la otra del otro. Y acordaban entonces el asunto. En caso de que no se cumpliera el pacto, ellos tenían el derecho de reclamar con sangre ese acuerdo. Sin embargo, Dios hace que Abraham tome estos animales, los parte, los pone ahí y está esperando que Dios haga algo. Cuando llegó la noche, dice aquí el versículo 17, vamos al versículo 17, queridos hermanos, Génesis 15, 17, dice, y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham ve esta visión. Abraham está viendo que Dios está pasando por en medio de estos animales que él dividió. Dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los admoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios está haciendo un pacto con Abraham para que él conozca que verdaderamente le va a dar a heredar toda esa tierra a él y a su descendencia. Y continúa el Señor sosteniendo esta promesa hasta que llegue el nacimiento de Isaac. Del momento en que Dios llama a Abraham que se saliera de la tierra de Ur, que es en Mesopotamia, gracias hermano, hasta que Isaac nace, hermanos, pasan 25 años. 25 años. Pero Dios estuvo sosteniendo su promesa con Abraham y Dios de hecho juró con Abraham que esto sería cierto. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a abrir, hermanos, vamos a ir al Salmo 119, queridos hermanos. Vamos al Salmo 119, versículo 89. 89. El Salmo 119, que es el más extenso, hermanos, el versículo 89 nos va a decir lo siguiente. ¿Puede dar un amén cuando lo tenga? Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hay otra parte que, por ejemplo, Isaías dice, Isaías 48, que se seca la hierba, que se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? También vemos en el Nuevo Testamento cómo la palabra nos indica que puede pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios
No va a pasar, permanecerá para siempre. Como Jesús incluso también dijo eso. Esa palabra va a permanecer para siempre, hermanos. Entonces, ¿a qué le quiero llevar? ¿Qué le quiero dar a entender? Dios está dando una promesa a Abraham desde que lo saca de su tierra, desde que lo saca desde su país, de su familia, y le dice: yo te voy a dar esta tierra y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y durante 25 años, hermanos, Dios estuvo sosteniendo su promesa hasta que le hizo tener un hijo, Isaac. Y hermanos, en este transcurso, desde que Abraham sale hasta que Isaac nace, pasan un montón de cosas. La fe de Abraham se va fortaleciendo. El carácter de Abraham se va moldeando. Yo quiero decirle algo. Hay un proceso por el cual Dios hace pasar a Abraham. Voy a anotar aquí algunas cosas. La promesa del Señor a Abraham es en su simiente. Sin embargo, Abraham va a tener más hijos, pero el hijo de la promesa es Isaac. Alguien por ahí decía: no le ayudes a Dios. Su esposa tenía una sierva egipcia y ella se le entregó a Abraham para que pudiera concebir un hijo. Ese hijo es Ismael. Sin embargo, delante de Dios, Dios le dice a Abraham: mira, yo voy a bendecir a Ismael, yo voy a guardarlo, yo lo voy a multiplicar, yo lo haré fuerte, sí, pero la promesa es con Isaac. ¿Por qué? Porque yo elegí, porque yo dije que sería en tu simiente y sería la promesa en Isaac, en tu hijo. Entonces, hermanos, quisiera que pudiéramos ir a la carta a Romanos, por favor, el capítulo 9. Vamos a Romanos 9, hermanos. Y vamos a ver algo fundamental para nuestra fe, queridos hermanos. Vamos a leer un poco de contexto. Vamos a leer desde el versículo 4. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 4. Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Pablo explica que el pueblo, a pesar de haber recibido tantas cosas, ser adoptados como hijos, ver la gloria de Dios, poseer el pacto que Dios les ha dado, que ellos tengan la ley de Dios, que ellos tengan el privilegio de adorar y que ellos tengan las promesas, que Dios les haya levantado patriarcas, a pesar de todo eso, el pueblo estaba endurecido, el pueblo no estaba creyendo. Dice el versículo 6, pero no que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser descendientes de Abraham, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es lo que está diciendo Dios. Ok, tú ya tienes a Ismael como hijo. Al momento que Isaac nació, Ismael tenía 13 años. Pero Dios dijo, no va a ser con él, es con él. Yo escogí a Isaac. Entonces vemos este versículo 7. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Y entonces yo aquí le voy a poner una palabra. Promesa. Dios prometió a Abraham, pero la promesa, hermanos, era con Isaac. Cuando Dios está prometiendo algo, Él va a ser fiel en cumplir eso, pero va a ser en sus términos, va a ser bajo lo que Él dice, va a ser con la dirección que Él da, va a ser en el tiempo que Él elija. Entonces imaginen, hermanos, Abraham tal vez esperaba que le diera el hijo al año de la primera vez que lo llamó, o cada vez que se le apareció, tal vez ya Abraham quería el hijo. Pasaron 25 años, hermanos, hasta que Isaac nace. Pero Dios es fiel a su palabra. Vamos a ir, queridos hermanos, a la carta a los Gálatas, ahí adelantito, hermanos. Vamos a ir a la carta de los Gálatas. Vamos a ir al capítulo 3, el versículo 6, queridos hermanos. Puede dar un amén cuando lo tenga. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Amén. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahorita vamos a poner eso. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero cheque lo que dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13, queridos hermanos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice el versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Dios está haciendo algo, hermano, está haciendo una elección, está dando una promesa que es a través de este hijo, Isaac. Pero la descendencia, hermanos, la descendencia, la simiente, vendrá a ser Cristo. Lo leímos en Romanos 9:5. Dios levantó a los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Y aquí Pablo lo vuelve a ratificar. No son muchas simientes, sino una simiente, la cual es Cristo. En Él está formada, hermanos, esta esperanza. Abraham: te voy a dar a ti esta tierra, a tu descendencia, te haré una gran nación. Si puedes ver las estrellas y contarlas, así será. Si puedes contar el polvo de la tierra, así será. Amén. Tu nación, tu descendencia va a ser grande. Pero el punto importante ahí es el siguiente: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos que la palabra de Dios nos dice que esta descendencia escogida en Isaac, hermanos, viene a resultar en el nacimiento de Cristo. Pero ¿por qué entonces, hermanos? Esta es la pregunta, este es el tema central de esta escuela del Evangelio.
¿Cómo es que Dios va a bendecir a las familias de la tierra? ¿Cómo es que la promesa de Dios de darle simiente a Abraham va a bendecir a todas las familias de la tierra? ¿Sí? Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 3, es un capítulo conocido. ¿Hasta qué hora finalizamos? Ok, perfecto. Bien, con esto vamos a ir cerrando, hermanos. Vamos al capítulo 3 de los Hechos. Es un capítulo conocido. Y que registra el primer milagro documentado en el libro de los Hechos. Cuando Pedro y Juan suben a las 3 de la tarde al templo a hacer oración. Ellos van entrando y ven que hay un hombre, el que siempre ponían. Era un hombre ya de más de 40 años, dice la palabra. Y lo ponían ahí a la puerta de la Hermosa a pedir limosna. Era un hombre que tenía una discapacidad, estaba cojo. Entonces lo ponían ahí y pedía limosna. Ellos van entrando y ellos lo ven y él les pide limosna, ¿no? Pero ellos, fijando en él los ojos, dice aquí la palabra, que le dijeron: no tengo oro, no tengo plata, o sea, no te voy a dar dinero, no te puedo dar eso, yo no lo tengo, pero lo que tengo sí te doy. Y entonces dice que Pedro lo tomó por la mano y lo levantó, y que al instante, hermanos, se le afirmaron los pies. Otras versiones, o sea, explican con más detalle que sus pies se sanaron, se fortalecieron, de modo que él fue sanado por el poder de Dios de esa discapacidad que tenía. Este es un milagro y gloria a Dios por ello. Pero el verdadero milagro vendría después, hermanos, porque él de gozo entró en el templo con ellos, saltando, brincando, gritando, alabando a Dios, y para todos fue evidente que había sido sanado. Y la gente lo reconocía, porque lo ponían ahí siempre a pedir limosna. Entonces ellos ubicaban a esta persona. Y entonces para la gente fue notorio que algo había ocurrido. Ya no lo vieron ahí postrado, ya no lo vieron pidiendo limosna, sino que entró con Pedro y Juan alabando a Dios, hermanos. Y entonces esto fue de gran asombro para el pueblo, tanto que ellos se salen del templo. Hay una, si usted puede ver la proyección o los diagramas de cómo es el templo, cómo se proyectaba que era el templo, hay una parte adyacente que es el pórtico de Salomón. Es una parte muy grande, apta para que la gente se congregue ahí. Y entonces dice que ahí, vamos al versículo 11, Hechos 3:11, vamos a leer un poquito, hermanos. Dice que ahí se juntaron las personas para ver qué había sucedido, y ahí los apóstoles comenzaron a predicar. Hechos 3:11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, en Pedro y en Juan? Dice: como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro está anticipando: hey, no fuimos nosotros, no es nuestro poder, no es nuestra virtud, nuestra piedad, no somos nosotros actuando aquí. Y empieza a predicar esto, hermanos. Dice el versículo 13: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. Dice: el Dios de nuestros padres ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí introduce ¿a quién? A Jesús, hermanos. Este Cristo, cuyo nombre es Jesús. Dios ha glorificado a su Hijo. Ustedes entregaron, ustedes lo mataron. Cuando Pilato ya había dicho: lo voy a dejar en libertad, no, ustedes ahí lo entregaron.
Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. En la Pascua les acostumbraron a soltarles a una persona. Y en lugar de pedir a Jesús, ¿a quién pidieron? A Barrabás, a un sedicioso, a un homicida. Dice, negaron, ustedes lo negaron, al santo y al justo. Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, Pedro y Juan, dice, somos testigos. ¿Qué nos está hablando de esto, hermano? Muerte y resurrección, hermanos. ¿De quién? De este Cristo. Y dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, hermanos, en el nombre de Jesús, por la fe en su nombre, a este, o sea, al cojo, a la persona que estaba lisiada, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fe en Jesús, fe en su nombre, ha permitido que ese hombre haya sido sanado. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero se pone mejor, hermanos. Dice el 18, pero Dios ha cumplido así lo que ha anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Sí? Sí, lo entregamos, lo negamos, lo matamos, sí, pero eso ya estaba dicho por Dios por boca de sus profetas. Dice el versículo 19, hermanos, y esto apúntelo, querido hermano, hermana. Dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por la obra de Cristo, hermano, por su muerte, por su resurrección, entonces tenemos la bendición, hermanos, de arrepentirnos. De convertirnos, hermanos. ¿Y qué más dice ahí? Que vengan del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Qué significa eso? Descanso, alivio, reposo. La obra de Cristo, hermanos, permite entonces que nosotros nos podamos arrepentir de la manera en que estábamos viviendo. La obra de Cristo permite, hermanos, da lugar a que nosotros nos convirtamos de nuestra maldad al Señor. Y entonces de parte de la presencia de Dios va a venir descanso, va a venir alivio, hermanos, va a venir reposo a nosotros. Vean lo que dice, hermanos, ya para ir cerrando esta parte. Dice el versículo 20, que Dios dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y entonces Pedro va a citar a Moisés, va a citar a Samuel y va a citar algunas otras cosas, pero dice aquí, miren, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Nos está mencionando a este Cristo como el profeta. Pedro está yendo a Deuteronomio 18, hermanos, para decir, hey, Él es el verdadero profeta. Dios lo va a levantar, así como a mí me levantó, a Él lo va a levantar. A Él oigan en todas las cosas. Porque este profeta, hermanos, viene a reconciliarnos. Este profeta viene a darnos una palabra que hace que nuestro corazón se vuelva a Dios. Este profeta verdadero es el que va a abrir el camino para regresar al Señor, hermanos.
Y luego vean lo que dice el versículo 24. Ahora va a citar a Samuel. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Desde Samuel, hermanos, todos los profetas han anunciado esto, la obra de este Cristo. Vendría algún día, hermanos, para que nosotros tuviéramos la bendición de arrepentirnos, de convertirnos de nuestra maldad, de que recibiéramos de parte de Dios el alivio, el descanso para nuestras almas, hermanos. Dice aquí el versículo 25, Pedro le está hablando al pueblo, dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, otra vez, Abraham, ese pacto que Dios hizo con Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. En esta simiente. Pedro se va hasta Génesis para citar este pacto que Dios hace con Abraham. Y vean lo que dice el versículo 26, que es el que nos ayuda a tener claridad en todo, hermanos. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando Dios está diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, por esa simiente, por ese descendiente, según la carne que es Cristo, vemos, hermanos, que la bendición tiene que ver con la salvación, que nos podamos arrepentir, que nos podamos convertir de nuestra maldad, para que entonces del Señor vengan tiempos de refrigerio. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí, todos los que están cansados, trabajados, todos los que están en agobio, que yo les haré descansar. Él está diciendo, si ustedes vienen a mí, van a recibir ese descanso para sus almas. Es esto, hermano, es esto. Dios ya lo había anticipado. Poner nuestra fe en Jesús, hermanos, en ese Cristo, en ese verdadero profeta, permite que nosotros podamos arrepentirnos, permite que nosotros podamos convertirnos, permite que tengamos ese descanso, ese alivio, hermanos. Amén. Amén. Vamos a dar gracias entonces, hermanos, por esta escuela, hermanos. Cuando usted vea entonces la fe de Abraham, cuando usted vea, hermanos, esta promesa, que usted tenga claro entonces de qué manera es que Dios efectúa esa bendición, de qué manera entonces Dios bendice a todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay salvación. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre, comenzando desde Jerusalén. En Marcos dice, aquel que crea y sea bautizado será salvo. En Juan dice que a todos los que les remitiesen los pecados les serían remitidos. Y Mateo dice, vayan, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas, bautícenlos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hermanos. La gran comisión es esa. Jesús ha dejado en su pueblo esta palabra, hermanos, esta promesa. A través de la obra de Cristo, la gente puede arrepentirse, convertirse y recibir alivio de parte de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Señor, gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, que desde tiempos antiguos, Señor, tú hiciste pacto con diferentes hombres, Señor. Pero sabemos que tú has sido fiel, Señor, y has mantenido esas promesas y has dado cumplimiento a todas las cosas en Cristo, Padre. Agradecemos, Señor, que tú lo hayas puesto, Señor, como esa simiente en la cual nosotros, Señor, alcanzamos este descanso. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Tú habías anticipado sus padecimientos para que nosotros pudiéramos ser salvados, Señor. Y te agradecemos que Él es el profeta verdadero que nos abre un camino de regreso a ti. Él es el profeta verdadero que reconcilia con esa palabra nuestro corazón contigo, Padre. Él es el que establece la paz. Él es el mediador, Señor, entre tú y nosotros. Gracias
Padre, por tus promesas y tus pactos. Tú eres el Dios fiel, tú eres el Dios eterno, y a ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano Isra. Gracias, pues. Dios te bendiga, hermano.